presidente Javier Milei como el ex vocero presidencial y la gran mayoría del gabinete siempre se pelean con la prensa, los acusan de mentir, de que tergiversan la realidad y que atacan al gobierno. Claro, pero este tuit es una respuesta a un periodista y vamos a leer el tuit del periodista. Porque, perdón, lo que dice el periodista en un tuit del día 22 de agosto, dice: el millonario control de los surtidores que Sturzenegger le quitó al INTI para dárselo a un empresario muy cercano, a Toto Caputo, voceros de la oposición legislativa y expertos en el sector coincidían en señalar que el millonario traspaso del control de los surtidores de combustibles a manos privadas constituye un caso testigo de privatización express y capitalismo de amigos. Claro, lo está acusando de un caso de corrupción. Por eso Toto Caputo se defiende, lo acusa de mentir. Pero, claro, me puse a pensar un poco, porque siempre acusan de mentir al periodismo, a la oposición, al Congreso. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre acusan de mentir y ellos siempre aparecen como inmaculados? Bueno, ese es el punto, ¿no? Porque me puse a recordar lo que decía Toto Caputo hace un año atrás. Mirá, decía, por ejemplo, ¿no?, que una frase, que un Estado más chico implica menos impuestos. Bueno, es lo que aseveró, por lo menos en esa época. Después continúa que en este sentido los impuestos más bajos, un hecho que no se vio reflejado, implican mayor formalización laboral, cosa que no ocurrió. Tampoco ocurrió. Genera mayor inversión. No lo estamos viendo. Industrias más competitivas. Lo que estamos viendo, en vez de una industria más competitiva, lo que estamos viendo es el cierre de las empresas. La cantidad de empresas, miles de empresas que han cerrado con una gran cantidad de gente en la calle y, por supuesto, con el desempleo en forma creciente, ¿no? Pero, a su vez, lo que también dice es que la baja de impuestos genera más empleo y mejores salarios. Cosa que, bueno, la cantidad de empleos nos acabamos de referir. Pero los mejores salarios, las paritarias están pisadas. Entonces, ¿dónde están los mejores salarios cuando los impuestos aumentan encima? Porque todos los servicios no paran de aumentar mes a mes. Los salarios, los que aumentan, porque no perdamos de vista que el que tiene un empleo formal, si se quiere, registrado, las paritarias son muy pequeñas, 1 o 2%, y el que trabaja en forma precaria, sin estar registrado, no tiene manera de lograr un aumento de sueldo. Y ante la perspectiva de poder perder el trabajo, lo que hace que es, mantiene el mismo poder adquisitivo porque no puede aumentar. Pero claro, si seguimos en esta misma línea, que, como dice Caputo, que todos mienten y lo acusan de una falsedad en un tuit, ¿qué es lo que siempre dicen en el gobierno? El equilibrio fiscal, y que el equilibrio fiscal se está cumpliendo. Pero vayamos al último informe del Fondo Monetario Internacional. Y en una nota al pie de la página 7, mirá lo que dice. El organismo admite que el gobierno excluye de sus gastos el pago de ciertos intereses de los bonos. Incluir el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea elevaría el déficit fiscal total a cerca del 0,8% del PBI. Eso es lo que refleja el informe del Fondo Monetario Internacional. Entonces, nos están ocultando, nos están mintiendo también, porque al no contabilizar estos intereses de deuda, estos pagos que tiene que realizar, que sí lo informa el FMI. Pero claro, también lo que tenemos que ver es que esto se informa en una nota al pie, en la página 7. Y si seguimos en esa misma línea, lo voy a reiterar, ¿cómo se sostiene este modelo económico? Porque estamos hablando de los salarios pisados, las empresas que cierran, cada vez menos trabajo. ¿Y cómo se compensa
en los números o en las páginas del gobierno ese trabajo. Más tarde tenemos una noticia cuando terminemos el editorial, porque ¿qué es lo que sucede? La gente que se queda desempleada tiene que buscar un sustento de alguna manera. Y una de las cosas que hacen es, por ejemplo, trabajar en las entregas de comida, en moto y demás. Claro, para eso necesitan un monotributo. Entonces el gobierno contabiliza el monotributo como un empleo formal, cuando en realidad no es así, porque es un trabajador independiente. Pero pensémoslo un poco, porque si cada vez cierran más empresas, más desempleos, la recaudación cada vez es menor, porque se pagan menos impuestos, porque las empresas no pueden seguir subsistiendo. Al estar la tasa crediticia alta, no se puede tomar crédito para poder ampliar o para poder modernizar. Entonces, prácticamente es una economía inviable, que tiene un tiempo de duración. Pero ¿cómo se sostiene este mismo modelo económico? Bueno, primero se transforma en una economía primaria. ¿Y a qué llamamos una economía primaria? A la exportación de materias primas. No hay producción, no hay manufacturación. ¿Se acuerdan lo que decía Manuel Belgrano, este gran prócer argentino, que decía, no tenemos que, ya estamos hablando del año 1800, ¿no? Que decía, no tenemos que exportar cuero, sino que lo que tenemos que hacer es exportar zapatos. ¿Para qué? Para que se genere empleo en nuestro país, no generar empleo en un país vecino al que le exportamos la materia prima. Bueno, eso como primera medida, y lo estamos viendo, porque ¿cuáles son las empresas que hoy en día son suparevitarias? El campo, con la exportación de granos, vaca muerta, todo lo que es la economía primaria, eso es lo que se mueve y lo que genera ganancia. Después todo lo que es producción, las pymes, ¿cuántas pymes han cerrado? Son inviables hoy en día, porque si a su vez se abren las importaciones, no hay manera de subsistir. Es una encerrona en donde nos estamos moviendo. Por supuesto que lo que se necesita también son las privatizaciones de todas las empresas que se puedan privatizar, las empresas del Estado que puedan pasar a manos privadas, bueno, se venden. Después analizaremos de qué manera se privatizan o se concesionan, porque hoy en día tenemos muchas denuncias y están judicializadas muchas privatizaciones por sospecha de corrupción. Y también lo que se suma a esto son los préstamos comerciales garantizados. ¿Y a qué llamamos? Son los préstamos que están garantizados por los organismos de crédito internacionales, como puede ser el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, o inclusive, por nombrar lo que siempre está desde que volvió este gobierno, lo tenemos en Argentina, el Fondo Monetario Internacional. Pero a todo esto, la pobreza no cede. Y más allá de los números que se puedan mostrar o los números que quieren mostrar a su manera o a su conveniencia el gobierno, pregúntatelo vos mismo. ¿Cuánta gente vos conocés, amigos, familiares, que están perdiendo el trabajo? Vos mismo, ¿cuánto te sale la garrafa cada vez que la vas a comprar? Y tenés que comprar más de una garrafa por mes, por supuesto. Entonces, el costo de vida cada vez es mayor. Y ahí se produce una controversia, ¿no? Porque vos mirás la televisión y mirás al presidente y te dice, no, pero vamos por el buen camino, tenemos superávit y los salarios le están ganando la inflación, pero vos no lo ves. Hace unos días se festejaba la inflación macroeconómica, con los índices macroeconómicos, que había comenzado con 0. Sí, perfecto, pero ¿y la inflación para la persona de a pie? No cede, estamos arriba de un 30% anual. Y una de las ejes de campaña era el bajar la inflación. Entonces, ¿cómo lo vemos esto? Porque si en un tuit el ministro de Economía lo que dice es que los periodistas mienten y siempre se acusa de lo mismo, yo recuerdo, y seguro que todos lo hacemos, en la campaña de Javier Milei, que se refería a que el ajuste lo iba a pagar la casta, que no lo iba a pagar la población,
que la gente iba a cobrar en dólares, que iba a haber mayor cantidad de gente empleada. Y todo eso es lo que no está sucediendo. Entonces veamos y tengamos en cuenta qué es lo que se dice y cuál es la realidad. ¿Qué es lo que te pasa a vos, a tu familia, a tus amigos? Bueno, cuando leamos un tuit de este estilo, por lo menos dudemos y veamos a ver qué pasa. Bienvenidos, buenas noches a todos y todas. Esto es Argentina, no lo entenderías. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos y gracias por estar conectado a Comadreja TV. Bueno, damos comienzo al noticiero de la noche. El juez Lijo le concedió una prórroga a Manuel Adorni para presentar su informe patrimonial. Bueno, no sale de agenda, ¿eh? Se mantiene. A ver qué es lo que sucede, ¿no? Mirá, el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de la defensa del ex jefe de gabinete Manuel Adorni de suspender el plazo vigente para cumplir con el requerimiento de informe patrimonial que había planteado el fiscal Gerardo Policita y le concedió una prórroga de 15 días. Adorni había solicitado formalmente más tiempo para presentar la documentación. Más tiempo. Más tiempo. Más tiempo. Porque cuando estaba en el gobierno seguía pidiendo tiempo y decía, bueno, sí, ya la voy a presentar, ya la voy a presentar. Parece que, no sé, cuántas cosas tendrá que no las puede presentar, no puede confeccionar la declaración jurada. Pero bueno, el lapso original otorgado por el fiscal Policita para responder al pliego de las supuestas inconsistencias financieras vencía el miércoles 26 de agosto. Su abogado, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, explicó que precisaba interrumpir el plazo actual hasta obtener copias de los archivos de la extracción forense que fueron usados en el requerimiento de justificación y además extenderlo por 15 días desde su vencimiento. Claro, ¿qué es lo que está pidiendo? Más tiempo. Sí, está pidiendo más tiempo, pero aparte lo que no quiere es, no quiero abrir la boca, no quiero presentar algo de lo que me están acusando. Déjame ver todo lo que hay, así me puedo defender y no me defiendo de más o no me defiendo de menos. Porque la verdad que fue bastante errático en todo lo que fue diciendo durante todas las acusaciones y toda la interpelación que se le hizo en el Congreso. Y siguen apareciendo cosas. Siguen apareciendo cosas. Es una cosa de locos. Sí, a mí me gustó la cascada igual, ¿eh? Estaba linda la cascada, ¿eh? Pero bueno. ¿Cada uno? Sí, bueno. Según explicaron fuentes judiciales,
Los pedidos de Adorni se basaban en un mismo argumento, ya que conceder la prórroga, por no haber sido posible acceder a la totalidad de la prueba, volvía inviable el pedido de suspensión. Por ese motivo, el tribunal resolvió rechazar la petición de suspender los plazos en trámite y conceder una prórroga a partir de su vencimiento por el plazo de 15 días. Ahora, el magistrado, en resguardo de la garantía del derecho de defensa y de su posibilidad de acceder a aquellos elementos que estén vinculados con el objeto procesal, autorizó las copias de los archivos, diligencia que será llevada a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. ¿Y por qué se lo investiga Adorni? Mirá, lo que deberá aclarar figura el origen de los dólares en efectivo mencionados bajo el rubro venta de activos, con detalle de los bienes enajenados, los compradores y la documentación respaldatoria. Claro, no podía justificar el departamento que se compró en Caballito, el departamento de la calle Miró. Bien. Claro, bueno. Además, el fiscal solicitó que acredite la existencia de préstamos familiares, la procedencia de los fondos para comprar un vehículo marca Jeep y la adquisición y remodelación de una casa en el country, Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Sí, son todos los activos que se le fue consultando, por decirlo de alguna manera, en la interpelación, en el Congreso y el periodismo a su vez. Me acuerdo de esas interpelaciones de los periodistas en la sala de prensa que se enojaba Adorni en vez de responder. Se ve que claramente, si no lo sabe ahora porque sigue pidiendo prórroga para poder presentarlo ante la justicia, se ve que tampoco lo tenía muy claro en esa época, ¿no? Mirá, el requerimiento también pidió explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos que no habría sido declarada ante la Oficina Anticorrupción. Claro, los criptoactivos fue el pendrive que se encontró. Claro. ¿Se habían encontrado, te acordás? Sí, sí. El pendrive, el famoso pendrive que lo tenía guardado y se había olvidado y no sé cuántos miles de dólares tenía. Sí. Adorni deberá explicar en el presunto pago de consumos con tarjetas de créditos ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo de la Nación Argentina. A lo que se refiere acá con las tarjetas de créditos ajenas era que Manuel Adorni compraba mobiliario para su casa, sillones, creo que había comprado una PlayStation, no sé qué número también, y la compraba con la tarjeta de sus dependientes en el ministerio, en la jefatura de gabinete. La gente que trabajaba para él le hacían comprar lo que él precisaba para su casa y lo pagaban los demás. ¿Para qué? Para que no le figure en sus movimientos bancarios, ¿no? O sea, ¿cómo después lo podía demostrar? Bueno, se ve que hasta esta tan flagrante corrupción se ve que, bueno, está explotando por todos lados y tiene muchos cabos sueltos aparentemente, ¿no? Porque mira, la Fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Manuel Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de presuntas inconsistencias y declaraciones rectificativas en el ejercicio del año 2023. Bueno, mirá, esto es lo que se está investigando, pero el problema es, o no, ¿cómo surge, ¿no? ¿Cómo se aclara esto, ¿no? Vamos a ver. Porque la verdad que... Sigue pidiendo prórroga. Claro, ese es el punto, claro, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver en qué termina, porque esto está todavía en una plena etapa investigativa y hay que ver cuáles son las pruebas también que siguen apareciendo, ¿no? Porque no es fueron apareciendo de a poco y la realidad es que cuando se destapa de un lado empiezan a aparecer otras cuestiones por otro. Pero bueno, ¿continuamos con la próxima noticia? Sí, lo que sigue sumando capítulos es Kicillof contra Milei. A ver. Que lo volvió, sí, dice que no es la gente, que es Milei y su política económica. Kicillof cruzó otra vez al presidente por el endeudamiento de las familias y dijo que qué hará con los casos que pasan en la provincia.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cruzó este martes otra vez al presidente Javier Milei y su gestión por considerar que se borra ante el aumento de las moras de las familias y el reclamo que regule el accionar de las billeteras virtuales y las fetich. Claro, porque recordemos que las fintech están cobrando unas tasas de interés que son impagables. Y lo que sucede es que la gente se está endeudando para poder comer. Sí. La gente está comprando con la tarjeta de crédito, pero no compran televisores como vienen diciendo para ver el Mundial hasta hace un tiempo atrás. No, lo que se endeudan es con el supermercado, con el almacenero de la esquina. Y el interés que les están cobrando estas empresas, entre ellas Mercado Libre o Mercado Pago, a través de su plataforma de Mercado Pago, son intereses usurarios. Y a eso es lo que se refiere el gobernador Kicillof. Uh-huh. El tema del endeudamiento tendría que estar regularizado y Milei lo hizo por lo contrario, ya que el DNU 70 viene resguardando todo el sistema de crediticio y bancario en favor de las empresas y vamos a ver las ganancias en las empresas, cuestionó Kicillof, en relaciones con las preocupaciones por el crecimiento de incumplimiento de las familias que toman crédito, sobre todo en las billeteras virtuales. Sí, y es lo que sucede, ¿no? Porque lo que venimos hablando, con este tipo de modelo económico, los que se enriquecen son siempre los mismos y los que cada vez se empobrecen son siempre los mismos también, ¿no? Porque generan tal nivel de necesidad con el desempleo, cierre de empresas, y para no ser reiterativo, claro, te endeudas y después no tenés manera de pagar y empezás a refinanciar. Pero bueno, el gobernador va a tomar medidas, por lo menos en lo que le refiere a lo que él puede en la provincia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, el mandatario bonaerense avisó que de la provincia habrá medidas contra esas empresas, principalmente por irregularidades en los términos de condiciones de préstamo. No nos podemos meter en la tasa de interés porque no llegas a esa jurisdicción, pero sí con otras cosas graves. Que no te dicen con claridad de las tasas de interés que vas a ir pagando, insistió. Claro, exactamente. Porque claro, sí, la tasa de interés es algo que le excede, es algo que él es gobernador y eso se maneja desde el gobierno de la nación, ¿no? También dijo, yo creo que más allá de que el gobierno nacional incumple, se borra, nosotros hasta donde tenemos competencia vamos a actuar. Ayer decíamos con los intendentes que también hay que brindar educación financiera, formación para que la gente, porque el Estado desapareció. Milei no dice no te pongan una pistola en la cabeza, pero no dice menos. Claro, es que hay veces que no te queda opción. ¿Cómo haces si no tenés dinero? Y volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Si no tenés dinero y tenés que ir al supermercado, te terminás endeudando. ¿Qué haces? No, o sea, sí, nadie te obliga a endeudarte, claramente, pero ¿cómo comes? Pero bueno, también estamos viendo cosas graves como los suicidios. Lamentablemente sí. Como esta pareja de jubilados de Cipolletti, que tiene que ver con el tema de endeudamiento. Claro, sí, lamentablemente sí. Kicillof insistió con su crítica al Milei al sostener que la mora es una situación que genera angustia y preocupación. Consideró que el gobierno produce, genera y es culpable de esta situación y dice voy a persistir. Mientras tanto, el Ejecutivo Nacional insiste en su postura de que se trata de un tema entre privados y una reunión de gabinete que se realizó este lunes en la Casa Rosada del presidente y que dice que los indicadores no reflejan una situación de crisis. Claro, bueno, es la postura del gobierno, ¿no? El Estado se retira. El Estado, cuanto más con la política y lo que pregona el presidente, ¿no? Cuando el Estado más chico se supone que es mejor para su pensamiento, el Estado no interviene en nada y suceden estas cosas, ¿no? Es una relación entre privados. Bueno, pero el gobierno podría tomar medidas, puede regular las tasas, puede legislar sobre esto, que si bien lo hace el Congreso también, como se gobierna bastante por DNU, lamentablemente, cosa que no es correcta, también lo que se podría hacer es, bueno, marcar la cancha, a ver hasta dónde llevas la tasa de interés para esta fintech, cómo lo podés solucionar, o dejás desamparada a la gente, porque el tema es ese, ¿no? Es lo que está pasando. Lamentablemente es así. Mirá, y continúo porque dice, mientras tanto, como contó Clarín,
En el Congreso de los bloques opositores presentaron una batería de proyectos y buscarán forzar su tratamiento, hasta el momento frenado por La Libertad Avanza y sus aliados. Las propuestas para regular a las billeteras virtuales y entidades no bancarias, limitar la tasa, claro, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? ¿A qué costo te prestan si te endeudás con Mercado Pago? Lo decimos simplemente porque es lo que está circulando ahora en estos momentos por la tasa de interés abusiva que cobra. Pero al limitar las tasas de interés y los costos de los préstamos y ofrecer un gran alivio a los sobreendeudados, llegaban a 28 en una primera revisión de los referentes opositores para tratar de unificar un texto. Y luego ascendieron a 34 o más. Dicen, un legislador sostuvo, sube como un taxímetro, graficó uno de los diputados involucrados en el intento de esta coordinación de juntar los votos. A su vez, Kicillof también cuestionó a Milei por la presencia de un buque británico en Tierra del Fuego y lo acusó de rifar la soberanía. Y lo dijo así textual: acá deberíamos estar pensando cómo nos ubicamos bien ante esta situación nueva que se está dando. También geopolítica, pero tenemos a Milei que está poniendo recursos naturales en venta o regalándolos, y tenemos a Milei atacando la universidad pública y la ciencia. Sostuvo Milei, antes de apuntar directamente contra la presencia del petrolero de bandera británica en el muelle comercial del puerto de Ushuaia. Ratifican el rumbo y un buque petrolero de los ingleses en Tierra del Fuego, es decir, que va a seguir rifando nuestra soberanía, se quejó Kicillof. El que también se quejó fue el gobierno fueguino, porque emitió un enérgico comunicado en el que repudia y rechaza categóricamente la operación de esta embarcación y subrayó que existe una grave contradicción en la política de defensa del gobierno nacional. Para los fueguinos resulta inadmisible que un buque con bandera del Reino Unido opere en el puerto de su propia capital provincial, mientras ese país mantiene la ocupación ilegítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Claro, hay una gran controversia porque, bueno, lo está diciendo la nota, ¿no? Está trabajando, está desarrollando todas las actividades en el puerto de Tierra del Fuego y no pasa nada. Está bien, se entiende, en la línea política del gobierno, está bien, se supone que sí, porque bueno, el libre mercado, que vengan a pescar, no importa, no hay problema, pero la soberanía, ¿dónde está la soberanía? Bueno, es algo que aparentemente mucho no importa. Por otro lado, el gobierno adjudicó 8 corredores de rutas nacionales por 20 años. ¿Y qué empresas ganaron? El gobierno adjudicó 8 corredores de rutas nacionales por 20 años como parte del proceso de privatización de corredores viales. La empresa estatal, que fue declarada sujeta a privatización por la ley 27.742, ¿no? Sí. Lucía. Así es. La decisión fue oficializada a través de la resolución 1379 del año 2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del máximo responsable de esa cartera, Luis Caputo. Según la normativa, la licitación corresponde a la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, y la realización de nuevas actividades complementarias bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje en distintos tramos de la red federal de las concesiones. Bueno, me hace acordar a otras épocas de la Argentina, un poco más de 20 años, 30 años atrás casi, donde todo se privatizaba, los corredores viales, las empresas estatales, lo que fue Aguas Argentinas. Bueno, ese es el tema. ¿Con qué continuamos, Lucía? Bueno, ¿quiénes son y cuántos ganan los 350.000 repartidores que dependen de las apps? El mundo laboral está en pleno cambio. En el 2018 desembarcaron en Argentina las plataformas digitales de reparto. Ofrecen una propuesta de trabajo flexible, atractiva no solo para los que buscan el primer empleo, sino para que también los que perdieron su trabajo.
pero reglamentarla por el algoritmo, según el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicaciones, crece el número y se estima que hay 350.000 repartidores de alimentos en el país. Lo mismo ocurre con los conductores de aplicaciones. VAE Negocio hizo una radiografía de este sector que no para de crecer. Mira, una sola empresa llegó al país y contrató trabajadores. La experiencia duró muy poco, ya no quedan efectivos. Las apps los han rebautizado como socios colaboradores. Mirá dónde está la trampa acá, ¿eh? Socios colaboradores. Aunque el reparto de ganancias no sea equitativo, para arrancar necesitan un teléfono, un vehículo y una inversión de 50.000 pesos para poder comprar la mochila. Mira. Belén D'Ambrosio es secretaria adjunta de Citrarepa, explicó cómo es ser repartidor y dijo lo siguiente: somos una nueva clase trabajadora. La gestión de nuestro trabajo lo hace el algoritmo. Las empresas son fantasmas, no tienen oficinas físicas, no podemos ir a la oficina de recursos humanos a reclamar algo. No nos brindan ni chaleco refractario, ni espacio para descanso o espacio para hidratación, ni baños, ni un enchufe para poder cargar los celulares. No tenemos ni dónde lavarnos las manos, explicó. Y agregó cuál es el perfil de los repartidores. Y dice que si bien no hay cifras oficiales, la cantidad de repartidores crece y suma otros perfiles que no son solo los jóvenes. Crece el número de mujeres repartidoras y puede ser más del 25%. Si bien el promedio es de 25 a 35 años, hay pibes de 18 años que lo toman como su primer trabajo y muchos menores que salen a trabajar desde cuentas prestadas por los padres. Claro, mirá hasta dónde llegamos, ¿no? Yo a esto me refería cuando hablábamos de este trabajo que es precarizado, porque en definitiva, mirán las condiciones laborales que se están desempeñando, simplemente o complejamente por una necesidad. Sí. Porque en realidad, lo que más allá de esto de lo que está explicando, es la gente puede ser como el primer trabajo, el salida laboral de un chico, o la gente que se queda sin trabajo. La gente que se queda sin trabajo, ¿y a qué recurre? Bueno, a lo que tiene a la mano. Necesita, sí, 50.000 pesos para poder comprarse la mochila y, bueno, y otras cosas que ahora les vamos a contar, porque también se suman laburantes que vienen de perder el empleo formal y crece la cantidad de personas de 50 y 60 años que son jubilados y que por las condiciones actuales no llegan con sus ingresos y tienen que salir a repartir, explicó D'Ambrosio. Bueno. Del estimado de 350.000 trabajadores, la mitad pertenece al AMBA y el resto se reparte en diferentes provincias. Todo el trabajo está controlado online por los algoritmos que no les pierden pisada. Claro, este es el problema, y ahora a continuación lo explica, este es el problema de no trabajar con nadie. O sea, trabajás con un algoritmo, no tenés alguien a quien reclamar, como lo manifestaba, no tenés dónde ir al baño, no tenés con quién ir a quejarte. Y mirá lo que dice, porque perdón, los algoritmos controlan la cantidad de pedidos y desempeños. Tienen muchas métricas por las que te miden y hacen un control permanente sobre el trabajador. Vigilan las horas de conexión, si estás conectado por la aplicación, ¿no? Vigilan las horas de conexión, si son nocturnas o diurnas, o de fin de semana, de lunes a miércoles o de jueves a domingos. Los niveles de aceptación de pedidos es la variable de mayor presión, porque controlan la demora en la jornada, todos nos miden. Es mecanismo de control permanente. Usan esas variables para ubicar al trabajador en determinado ranking y a partir de ahí nos dan acceso a determinados horarios o pedidos de mayor valor. Claro, es una meritocracia. Cuanto más tiempo conectado estás... Sí, eso te iba a decir, la cantidad de horas que vos le metas al trabajo es lo que vas a ganar. Claro. Si les servís y trabajás bien para ellos, si tenés muchos pedidos, si estás siempre a disposición, te van a dar cada vez más trabajo. Sí, así es. Mirá, y dice, los niveles de aceptación de pedidos es la variable de mayor presión, controlan la demora en la jornada.
pero a su vez usan esas variables para ubicar al trabajador en determinado ranking y a partir de ahí nos dan acceso de determinados horarios o pedidos de mayor valor. También nos sancionan mediante bloqueos parciales o bloqueos permanentes, que son despidos encubiertos. Claro, no te dan pedidos, te bloquean, ¿y a quién le reclamas? Te quedas sin trabajo. Los mecanismos son arbitrarios e infinitos. Cuando te sancionan, demuestran que hay una relación laboral. Claro, te están dejando sin trabajo. Al no pasarte pedidos, ahí mismo se explica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mirá lo que gana un repartidor. Mirá, los fines de semana, sigue el relato, ¿no? Los fines de semana nos pagan un promedio de 3.100 pesos por pedido. En la semana, el pago por viaje baja a 2.000. Hay zonas que pagan 1.200 y, por ejemplo, en Mendoza el pago por viaje es de 900 pesos. Si bien la Fundación Encuentro hizo un riguroso trabajo sobre los repartidores, el estudio menciona que la ganancia es de 3.165 pesos promedio por viaje. Y desde Citrarrepa explicaron que los fines de semana nos pagan en promedio 3.100 por pedido. En la semana el pago por viaje baja a 2.000. Hay zonas que pagan 1.200 y, por ejemplo, en Mendoza es de 900, lo que explicaba este estudio, ¿no? Pero dice, no es lo mismo trabajar en centros urbanos que en provincias. Las tarifas son arbitrarias. Y hay una modalidad que crece en la ciudad de Buenos Aires. Nos caen pedidos dobles y triples de un mismo local y nos mandan a 3 domicilios. La primera entrega la pagan al 100%, por ejemplo, 2.000, un viernes a la noche. El segundo me lo pagan un 50%, o sea que lo cobra 1.000. Y el tercero se lo pagan al 30%, o sea que gana 700 pesos. Y la empresa calcula todo ese trabajo en la opacidad del algoritmo. Claro, se escudan en el algoritmo, que es el que reparte las tareas. Bueno, y es lo que no hay a quien reclamarle, ¿no? Pero esto no es todo, porque mirá cómo las aplicaciones son financiadas por el mismo trabajador. Mirá lo que explica. Porque dice, cuando los pedidos se pagan en efectivo, son los trabajadores los que deben pagarlos con plata de su bolsillo y cruzar los dedos y rezar que el cliente no se arrepienta, porque en general las casas de comidas, bares, restaurantes no aceptan devoluciones. Claro, si vos la pones de tu bolsillo y se arrepiente, cancelás, no tenés manera de recuperarlo. Porque dice, esto motiva la preocupación de tener que salir de noche con dinero en efectivo. Los que deciden no aceptar esos viajes tarde o temprano quedan bajo la lupa. ¿Y esto qué es lo que genera, Lucía? Endeudamiento en los repartidores, por supuesto. Los repartidores estamos en la informalidad y no podemos acceder a préstamos del sistema bancario. Como nadie llega a fin de mes, muchos de los compañeros se endeudan. En las billeteras virtuales o en las aplicaciones en las que trabajamos, hay un sistema de préstamos donde nos dan 1.600.000 pesos a una tasa del 260%. Son tasas usureras. Nos piden la devolución semanal y es una dinámica de esclavitud financiera. Tenés que estar trabajando semanas enteras para saldarlo porque algunas de las empresas se retienen compulsivamente la plata que tenés que pagar, contó la vocera del sindicato. Cuando necesitan comprar una moto, hay aplicaciones de delivery que tienen convenios con las empresas fintech y lo que dicen es que les ofrecen motos de cilindrada chica de 110 centímetros cúbicos y pagan 70.000 pesos durante 52 semanas. Tenés que juntar 70.000 pesos por semana y durante 52 semanas, porque dice que la tasa de interés es del 700%. Claro, bueno, es lo que veníamos hablando, ¿no? La tasa usuraria que cobran estas empresas fintech, 700% o más. Y dice, la mayoría de los repartidores no está bancarizado. Entonces, es muy difícil acceder a otras opciones. El listado de reclamos de los trabajadores es inmenso. Piden el control del peso que llevan en la espalda, que en caso de pedidos de supermercados es muy pesado, ya lo creo. Y otra queja que se reitera es que los operativos policiales los tienen como en foco. Hay un ensañamiento con esos mismos repartidores. Saben que les quitan las motos y como son la única herramienta de trabajo, porque es lo que ellos necesitan para poder llegar a fin de mes.
Pero bueno, si bien no tienen un registro de trabajadores fallecidos, lamentablemente, por los accidentes, el número lamentablemente es creciente, pero también sufren robos, y lo que dicen es que cuando hay un robo, los trabajadores se organizan de manera pacífica y van a recuperarlas. Es una nueva clase trabajadora que apenas tiene 8 años de existencia, pero se encuentra desamparada, no está regularizada de ninguna manera y no tiene otra alternativa porque el mercado laboral está cerrado, no hay trabajo. Entonces, o trabajás, si no conseguís trabajo, o trabajás de esto o no trabajás. Por eso cada vez se ven más. Cada vez se ven más y por todos lados. A pesar de todo. En lugares donde antes no había. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestra zona, ¿cuánto hace que aparecieron los deliveries en moto de pedidos ya o lo que sea? Sí, cada vez más y ya se ha visto. Ya se ha visto, lamentablemente sí. O sea, lamentablemente en el sentido de que no puedan conseguir un trabajo de calidad para el que quiere y gente mayor o menores terminan trabajando porque es una cuestión de necesidad. Bueno, si te parece, ¿vamos a un corte? Vamos a la pausa. Ahora regresamos. ¿Listo para lo que se viene? Desde el corazón de las sierras llega la nueva era de la televisión mundial. Sumate a Comadreja TV, tu canal. Sé parte. Nadie muestra lo que hacemos. Nunca salen nuestras historias. Parece que vivimos lejos de todo. No estamos lejos. Solo faltaba quien nos mostrara. Creamos una nueva forma de comunicarnos. Cambiamos las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Reinventamos la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos una nueva forma para el futuro. Una forma diferente de ver las cosas. Entonces, ¿cómo no cambiar todo? Comadreja TV. Una nueva forma de hacer televisión. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. And you can see it in my eyes. That girl, you've got me hypnotized. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise
promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. Girl, my love is always yours. Coming back to me, my heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me, what a shame. Estamos de vuelta, continuamos con las noticias. Y un caso resonante, ¿no? A ver, ¿qué es lo que está diciendo Marcos Galperín? Bueno, habló en este caso de Mercado Pago. Dijo que habló del monto de la mora, pero que ocultó datos claves. A ver. ¿Sabés qué dijo? Qué raro, es raro que oculte algo, ¿eh? No. A ver. Marcos Galperín apeló a los montos para responder las críticas sobre las morosidades de Mercado Pago. Afirmó que en su empresa concentra menos del 3% de dinero impago. Perdón, disculpame que te interrumpa. Repetime, ¿de qué porcentaje? 3%. Ah, me suena conocido. ¿No se quedó 3%. corto? No, pero el 3% me recuerda, no sé, una dádiva que se acusó hace un tiempo, una coima, 3%. Sí, del 3%. dinero impago. Y que la deuda mediana de los usuarios es muy inferior a la registrada por los bancos públicos. En su respuesta, sin embargo, dejó afuera otro dato de análisis que utilizó. Mercado Libre reúne el 19% de las personas morosas del sistema. Claro, es un montón. Es el 19% de todos los morosos, porque hagamos una diferenciación. No es lo mismo una persona endeudada que una persona que está morosa. O sea, el moroso es porque ya no pagó. Recontra endeudado. Claro, ya no pagó. El endeudado tiene que devolver dinero. Pero el moroso lo tenía que devolver y no lo pudo pagar. Esa es la diferencia. A ver. El cruce comenzó este martes con la publicación del economista Fernando Marul, quien había reproducido un análisis de Matías Fernández en defensa de Mercado Pago. Galperín retomó todos los números referidos al monto de las deudas para cuestionar a quienes responsabilizan el fintech por el aumento de los incumplimientos y la cifra que eligió Galperín. Sí, ahora lo vamos a ver porque Fernando Marul es dependiente de Galperín. O sea, está bien, lo salen a defender, pero se salen a defender entre ellos. Y bueno. Ese es el punto, ¿no? O sea, digamos, para los peronistas escandalizados por la mora... Perdón, para los perionistas puso en el tuit que se fijó, dice los perionistas. No sé qué habrá querido poner, si habrá sido entre peronista y periodista. O sea, cualquiera que lo critique, ese es el punto, ¿no? Cualquiera que lo critique es el periodista, que son todos mentirosos, que atacan al gobierno y demás, o si no son los peronistas. O sea, no puede haber una crítica que sea razonable, que sea cierta y demás. No. Los que los atacan son gente interesada, son opositores, son los que los atacan. Pero bueno, ya sabemos cómo es el paño, ¿no? Bueno, dice que se escandalizaron por la mora, que no mencionan nada del aumento en la cantidad de montos y créditos, que sí se pagan a tiempo y forma, y la mediana de la mora de los bancos públicos. Es el 1.400 millones. Sí, mientras que la de Mercado Libre es de 0,1, escribió en X. Mirá vos.
Más tarde, el fundador de Mercado Libre profundizó la comparación del total de la mora del sistema de un menos del 3% de Mercado Libre, mientras que el Banco Nación y el Provincia se concentran en un 15%. Sí, yo no sé por qué lo reitera el 3%. Yo no sé si quiere mandar un mensaje con lo que esta reiteración del 3% o realmente será el 3%. La verdad que no... Yo me abro la duda ahí, ¿eh? Pero bueno. Bien, las dos afirmaciones apuntan con una misma dimensión del problema y el volumen de dinero que permanece impago. El analista de Fernández también mide la cantidad de personas alcanzadas y muestra una fotografía diferente que Mercado Libre concentra el 19% de los morosos, pero solo el 2,9% el monto total de la mora. Bueno, de alguna manera alguien lo tiene que defender a Galperín, ¿no? Porque... Para eso está. Sí, evidentemente se ve que solito no puede. Pobre. Está el problema. Pobre hombre, sí. Un día lo que tenemos que ver es la cantidad de dinero que el Estado le dio a Mercado Libre, o sea, a Marcos Galperín en calidad de subsidios. Porque es enorme la cantidad de subsidios que le da en rebaja de impuestos, exhibición de impuestos, es una locura. Y vos después ves cómo lo devuelve al pueblo, cómo lo devuelve a la gente, ¿no? Porque lo está devolviendo con unas tasas usureras que son irrisorias prácticamente. Pero bueno, esto es el Estado retirándose, el Mercado Libre, no Mercado Libre de la FinTech, sino el Mercado Libre propiamente dicho. Y agrega, porque dice que las distancias entre ambos porcentajes se explica por el tamaño de las deudas. El Mercado Libre, la deuda mediana alcanza los 116.000 pesos frente a 1.75 millones en el Banco de la Provincia, 840.000 en Credicuotas y más de 500.000 en Brubank, según Fernández. Así, la empresa aparece como una porción elevada de las personas morosas, aunque su participación sobre el dinero en pago resulta reducida. Y Galperín destacó un segundo indicador, pero no hizo referencia al primero. Claro, ¿con qué se defiende? Con lo que puede. Porque dice que un análisis en defensa de Mercado Pago, porque, mirá, el punto es esta persona Fernández es socio de una empresa, la empresa pública, una consultora especializada en estrategia, y presentó a Mercado Pago como, escuchate esta, es buenísima, el mejor alumno, no el peor, y cuestionó las publicaciones que colocaron a la plataforma en el centro del aumento de la mora. Y dice, a su juicio, el reducido peso de la compañía sobre el dinero endeudado dificulta identificarla como el principal responsable del fenómeno. Claro, pero este consultor, mira, ¿sabés quién fue? No. Mira, fue jefe de asesoras del Ministerio de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahí está. Bueno, son todos primos. del mismo sector, ¿no? O sea, son todos los que hacen los mismos negocios. Y sí, ¿cómo no lo va a defender? Y sí, por supuesto. Porque el punto es ese. Claro, ¿qué se va a poner del otro lado a defender a la gente? No. Y no, claro. Pobre Mercado Pago. Tenemos que saber a quién estamos leyendo, ¿no? Y dice, el periodista Leandro Renault afirma en X que Mercado Libre figura entre los clientes de Pública. Bueno, pero ahí está. La relación de dependencia entre Galperín y esta empresa pública, que es la persona Fernández la que lo sale a defender. Porque mirá lo que dice. El análisis de Fernández contiene, no obstante, las dos caras de esta situación. Casi uno de cada 5 morosos figura en mora con Mercado Libre, pero los compromisos son de montos comparativamente bajos. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿qué son montos bajos? Para ellos no sé. Ese es el punto. Porque si vos, que sos un trabajador y debés 50.000 pesos, para vos es todo. ¿Cómo haces? ¿Cómo levantás 50.000 pesos de deuda? Es un montón. Claro, para ellos puede ser ir a comprar caramelos. Puede ser. Pero para el que te toma el crédito, no. Mirá. Perdón, porque mirá lo que dice. La mora más allá de Mercado Libre. La base permitió identificar a 5,86 millones de personas con al menos una deuda en mora. Esa proporción se mantuvo en torno del 13,6% del total de los deudores hasta octubre del año 2024, pero después comenzó a crecer y alcanzó el 27,8% en junio de 2026. Claro, fíjate, en 2 años menos,
casi 2 años, creció un poquito más del doble de la gente endeudada. Sí, detrás de ese salto conviven situaciones muy distintas. El 17% de los morosos debe al menos 100.000 pesos. Bueno, pero ahí está. Un poquito más. Es lo que estábamos hablando. Porque deber 100.000 pesos para una persona que en el mejor de los casos cobra 800.000 pesos de sueldo, ¿cómo lo pagás? Sí, y se van acumulando. Dice que casi el 40% menos del salario mínimo, fijado en 376.600. Y en el otro extremo, el 14,5% de las personas con los mayores compromisos concentran el 73% de todo el dinero impago. Es un montón. Mirá, los bancos tradicionales reúnen cerca del 65% del monto en mora. Las entidades privadas explican el 45,1% con 1,59 millones de morosos y una deuda mediana de 1,46 millones. El Banco Nación y el Banco Provincia concentran en conjunto el otro 15%. O sea, los que se endeudan con la entidad, con los bancos públicos, como es el Banco Nación y el Banco Provincia, es la menor cantidad de los que son morosos. ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que decía Kicillof. Se busca una manera, desde, por supuesto, la investidura del gobernador, como jefe mandatario de la provincia de Buenos Aires, se le busca la vuelta. ¿Cómo haces? Bueno, para que no entren en mora, facilidad de pago, le buscás alguna vuelta como para que puedan pagar. Pero Galperín te va a decir, bueno, sí, no te hagas problemas, yo entiendo que vos no tenés laburo, yo lo entiendo, pagámelo como podés. Bueno, no es el caso. Por eso hay cada vez más morosos. Sí, cada vez hay más morosos y cada vez más pobres, ¿no? El mapa cambia cuando uno se cuentan personas. Las tarjetas no bancarias, los comercios de electrodomésticos y los supermercados alcanzan el 35% de los morosos. Ahí está. ¿En qué gasta la gente? ¿Con qué se endeuda? En comida. Comida. En llenar la heladera. En el supermercado, claro. Y después lo tenés al presidente, que lo escuchás y dice, bueno, nadie le puso una pistola en la cabeza, que me parece horrible. Súper desagradable esa frase. Una frase totalmente desubicada, pero bueno, está bien, si insulta a los legisladores, los trata de ratas, de corruptos, a los periodistas, ¿qué podés pretender? Y a los jubilados. A los jubilados, claro. No nos olvidemos. O sea, no podés esperar que hable de buena manera. Pero el punto es ese, ¿no? Mirá cómo se están endeudando. Y para comer. Para comer. Sí, dice que representan el 14% del dinero adeudado. Las empresas de préstamos rápidos reúnen el 22% y concentran el 7,7% del monto, con una tasa promedio de incumplimiento del 52%. Claro, más de la mitad de la población no puede pagar los créditos. Ahora, porque lo que yo me pregunto es esto. La gente cada vez toma más crédito. Y encima ese crédito que toman, que como estamos viendo es para cubrir sus necesidades básicas, no lo pueden pagar. Y años anteriores, esto no sucedía. Sí, no se veía directamente. Esto no sucedía. No. Y mucho menos para llenar la heladera. Para llenar la heladera, para comer. La comida era un poco más barata. Fundamental. Sí. Ahora, no te digo que antes podías elegir lo que ibas a comer todo el tiempo, pero te podías dar gustos. Sí, pero no te endeudabas para llenar la heladera. No te endeudabas. Ahora te endeudabas para otra cosa. Sí. No para comer. Vacaciones, claro, 0 kilómetros. Claro, te endeudabas para otra cosa. Claro, bueno, pero acuérdense, porque el ajuste lo iba a pagar la casta. No lo iba a pagar la gente, ¿eh? El ajuste lo iba a pagar la casta. Pero bueno. Bueno, Javier Milei también se sumó a esta discusión. No me extrañe lo más mínimo. ¿Cómo se iba a quedar callado? ¿Por qué se iba a quedar callado? Claro. Dijo que pese a que días antes Luis Caputo había calificado de abusivas las tasas entre el 400% y 700% cobradas por algunas billeteras virtuales, Javier Milei también compartió el análisis de Fernández y lo utilizó para atacar a la prensa por las coberturas de morosidades. El posteo deja en evidencia las operetas, afirmó el presidente, antes de insultar a los periodistas que abordaron el tema. Así que agárrate porque... Claro, bueno, pero porque aparte de lo que dice que el posteo deja en evidencia la opereta es una cita textual. Digo, no es que uno lo interpreta, o sea, se maneja de esa manera. Y claro, o sea,
ante una respuesta de esas, ¿puede llegar a haber algún cambio? ¿Puede llegar a haber alguna modificación? ¿Puede llegar a haber alguna contemplación o alguna medida de Estado como para poder solucionar el tema? Aplicar tasas bajas, intervenir en la tasa de interés. ¿Puede llegar a aparecer alguna cuestión de estas? ¿Algún decreto de necesidad de urgencia que tanto le gustan al presidente? Por ahora no. ¿Y no va a suceder? No. Dice que Milei hizo hincapié, al igual que Galperín, cómo se distribuye el dinero impago entre las distintas entidades. El análisis de Fernández también expone la dimensión del problema y la proporción de las personas al menos de edad en deuda atrasada pasó del 13,6% al 27,8% en menos de 2 años. Es lo que estábamos hablando. Se duplicó prácticamente. Se duplicó. Claro. Ahora, yo me pregunto, si la economía está tan bien, si la economía es próspera, si todos los que dicen que se quedan sin trabajo es todo mentira y son operetas para perjudicar al gobierno, y si los periodistas que critican que el rumbo es el equivocado, que no está dando resultado a la gente, si todo eso es mentira, como dice el presidente, como dice el ministro de Economía Caputo, ¿por qué sucede esto? ¿La gente se endeuda de gusto y paga intereses por mora de gusto? Porque realmente dice, bueno, yo me voy a endeudar y después no pago, me guardo la plata en mi casa. Y es como decíamos ayer, que le tapar el sol con la mano. Qué complicado, ¿eh? O sea, complicado para el presidente, no, complicado para nosotros, digo, ¿no? Hoy sí. Mirá, bueno, pero mirá lo que desemboca esto, ¿no? Porque podemos pasar a la siguiente noticia. Mirá, mientras Milei apuesta a la reelección, las encuestas muestran que Kicillof y Massa lo superan en un balotaje. El Q-Monitor de agosto de 2026, de este mismo año, dejó un dato que reordenó el clima electoral. Javier Milei aparece abajo en los 2 escenarios de segunda vuelta. Claro, es un problema para el presidente, porque si no logra ganar en primera vuelta, cosa que con el 52% de la población que está en su contra, con desaprobación, sería muy raro que lo vote. Sí. En una segunda vuelta pierde seguro, por lo menos lo que están diciendo varias encuestadoras y esta misma que estamos leyendo, porque mirá, la medición de Q-Social Big Data, Axel Kicillof lo supera de un 42 a un 40, lo supera un 42% a 40%, y Sergio Massa lo vence con una diferencia aún mayor, 44% a 38%. Recordemos que las presidenciales anteriores, donde Milei llega a ocupar la primera magistratura, ganó en el balotaje Milei con el apoyo de Macri y de todos los partidos unificados de derecha, pero ganó a un punto. Sí. A menos de un punto. Bueno, parece que esta reelección no le va a pasar lo mismo. Todo indica que no, esperemos que no. Pero bueno, el retroceso se explica por un fenómeno que se aceleró en los últimos meses. La caída de la tolerancia social al ajuste y la percepción creciente de que el gobierno no logra resolver los problemas del país. Bueno, es lo que venimos hablando, ¿no, Lucía? Bien, sí. ¿Cuáles son los problemas que estás solucionando? Por lo menos los problemas de la gente no soluciona ninguno. A mí lo que más me preocupa es que no los ve o que no los admite. Ahí está. Entonces no le puede dar un... Ahí está. Para mí, perdón, es mi opinión. Para mí pasa por ahí. Sí. No le interesa. Porque si no, no lo puede solucionar. Si él ve el problema, bueno, trata de solucionarlo. Al no admitirlo directamente, el problema no está. No está. Para él no está el problema. Para no. No, para él no está. Es algo que no... A él le interesan otras cosas. Acá dice que Milei insiste que la economía está en recuperación. ¿Vemos esto? Es buenísimo. Es buenísimo. Me hace acordar al diario de Irigoyen. Claro. O sea, en definitiva, el presidente o ve otra realidad y le cuentan otra realidad, como está mucho tiempo de horas laborales encerrado en la Quinta de Olivos, o le cuentan otra cosa, sí. O tal vez está contestando tweet todo el día y no sí. sale a la calle, sí. Y no mira la televisión, o capaz que la televisión que ve, los noticieros y la información que le dan es la de los que lo elogian. Viste que hay canales de televisión que lo único que hacen es hablar bien del presidente. ¿Sabés lo que dijo también? ¿Qué dijo? Que el país avanza. ¡Vamos!
¿En qué país No vive? sabemos para dónde, pero Sí. él le parece que sí. El tema es en qué país vive. En Narnia. Perdón, ¿eh? No, coincido. Dice que el país avanza hacia un nuevo crecimiento, pero que la encuesta muestra que la mayoría de los argentinos no sienten la mejora en su vida diaria, es lo que venimos hablando. Él no ve el problema que hay entre los argentinos, o no lo quiere ver. No lo quiere ver para mí. Es una opinión personal, pero bueno. Pero bueno, Porque dice que el sacrificio económico, no lo dice el presidente, ¿no? Pero lo que sucede con la sociedad, el sacrificio económico perdió legitimidad. Porque ¿cuál era el punto? Bueno, con el gobierno anterior se despilfarraba, eran todos corruptos. se robaban todo. Se robaban todo. ¿Qué sé yo? ¿Y ahora qué sucede? Porque la corrupción sigue estando en todos lados. Donde empiezan a rascar un poquito, tenés Adorni, el caso Libra, Cerimedo, el caso Andis con Españolo. Donde empezás a un poco a hurgar, salta la corrupción. Y encima, a pesar de todo, la gente que lo votó ilusionada, diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta, que iban a cobrar en dólares, que iba a generar más empleo, que el problema eran las medidas populistas. ¿Y qué pasó? Ya vamos 3 años de gobierno, ¿eh? No se enteraron. Claro, entonces claro que la gente va a estar descontenta. ¿Cómo no lo va a estar? O sea, es algo que 2 más 2 es 4. Si vos ves que la corrupción es la misma o mayor, porque los hechos de corrupción hay que probarlos primero, ¿no? Pero indiciariamente acá en este gobierno hay una corrupción importante. Y encima, ¿qué es lo peor de todo? Encima, que por ejemplo con el caso Adorni, simplemente para nombrar un caso, ¿no? Pero con el caso Adorni, el presidente lo sostuvo hasta el final, Sí. hasta donde estuvo entre la espada y la pared. No lo soltó nunca. Y siempre lo refrendaba en su labor, lo mantenía como jefe de gabinete de ministros. Y entonces, ¿por qué se mantuvo tanto? ¿Qué sabe Adorni? ¿Qué sabe Adorni? ¿O está vinculado? ¿Qué pasará ahí, no? Porque es una pregunta que no solo yo, mucha gente se hace. ¿Por qué se sostuvo tanto? Tal vez hubiese sido más lógico, bueno, está sospechado de corrupción, al costado, que lo juzgue la justicia, si es inocente volverá, si es culpable cumplirá la condena. Pero ¿por qué se sostuvo tanto? Con Españolo también, al principio se lo sostuvo. Bueno, con Expert pasó lo mismo. Sí, siempre defendiendo a su gabinete, Claro, cueste lo que cueste. claro, pero ¿por qué? Y bueno, por eso dice que va a perder en la segunda vuelta. Dicen. Así parece, ¿sí? El informe muestra que la mayoría de los argentinos no percibe mejoras concretas en su vida cotidiana. El 63% cree que el gobierno no tiene capacidad de gestión, mientras que el récord del 73% afirma que Milei gobierna solo para algunos sectores. Bueno, pero ese es el punto, ¿no? ¿Para quién gobierna? Para ellos. Claro, para los que hacen negocios, para eso gobierna, para la timba financiera, para las grandes exportadoras, para los grandes terratenientes que compran tierras en el sur, y podemos seguir, ¿no? La percepción de corrupción entre los funcionarios nacionales llegó al 65% y el valor es el más alto de la serie. Sí, yo eso francamente no lo entiendo y me permito ser irónico, ¿no? Digo, en un gobierno tan perfecto, sin corrupción, que hacen todo bien, un 65% es raro, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno. Ese deterioro se traduce directamente a los escenarios del balotaje. Kicillof y Massa crecen entre los votantes independientes y sectores moderados, mientras que Milei conserva su núcleo duro, pero pierde terreno en segmentos que había acompañado a la llegada de su poder. La frase de Lucas Koblops, director de opinión pública de Q Social, sintetiza el fenómeno, diciendo textual: si la tolerancia social baja, la aprobación y el voto a Milei también bajan. Tuvo una mejora leve en la imagen porque la aprobación presidencial subió 3 puntos y llegó a un 34%, un rebote que lo devuelve al nivel de 2 meses atrás, pero estaba con un 40 hace un tiempo. Es terriblemente el porcentaje que bajó. La desaprobación bajó, bueno, acá está, mirá, la desaprobación bajó de un 64% al 61%, pero la mejora es superficial. Perdón, la desaprobación
bajó del 64 al 61. O sea, un 61% de la población desaprueba la gestión de Javier Milei. Y lo que dice es, esta mejora, al ser superficial, no altera la tendencia de fondo. Kobloff explicó sin rodeos, más que una recuperación es volver al piso anterior. Claro, es que las cosas no están bien. No están bien. No solo la economía es fundamental, porque en un principio, ¿qué era lo que buscaba la gente? El baja de la inflación. Se creía que la inflación era el mal de todos los males, era el mal supremo, que con inflación no se podía vivir. No, bueno, está bien, con una inflación elevada claramente que se complica mucho, pero ¿cuál es el costo de bajar a una inflación que no pueden bajar? Porque lo que tenemos que aclarar es esto. A esta altura, la inflación minorista, la nuestra, la que pagamos nosotros, la de la persona de a pie, según el presidente, iba a empezar en 0 a esta altura del año. Y ahora lo que están festejando es la inflación mayorista, que está un poquito por debajo de 1, en 0,8. Pero la inflación minorista, la que pagamos nosotros, sigue alrededor del 2 y pico por ciento. Un 33% estimado anual. Ahora, ¿a qué costo se bajó esa pequeña porción? A no tener actividad económica, a que no haya dinero circulante en la calle porque retiraron todos los pesos. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo financian este modelo económico? Porque uno dice, no, bueno, no se emite. Que el presidente lo dice siempre. No hay inflación porque no se emite. Ahora, si no está emitiendo ¿desde cuándo? De hace un año, supongamos, vamos a ser benévolos, desde un año atrás que no está emitiendo, ¿por qué hay inflación? ¿Cómo se explica si no hay emisión monetaria? Pero claro, lo que no te dicen es que están emitiendo en forma diferida, porque lo que están haciendo es colocando bonos en el mercado. Esos bonos que se colocan en el mercado para poder obtener reservas en dólares y poder solventar un poco todo el parate económico que hay, todo eso genera interés. Y es lo que decíamos en la editorial cuando comenzamos. Claro, eso no se calcula en el déficit fiscal. O sea, no se calcula. No te lo están mostrando. Porque ese déficit fiscal está. Lo que pasa que, bueno, se encubre, se dice que no hay déficit fiscal y bueno, todo lo que ya sabemos, que escuchamos todos los días y que no logramos entender, porque si nos ponemos frente a la televisión, frente a algunos medios, algunos canales de televisión que dicen que no, que está todo bien. Y pero entonces, ¿por qué no llegó a fin de mes, Lucía? Te iba a decir Sofía. ¿Otra vez? Otra vez. Claro. ¿Por qué no llegó a fin de mes entonces? Y todavía estamos esperando el sueldo en dólares. ¿Viste? Por lo menos yo. Yo también. Claro. Bueno, está bien. Era todo promesa de campaña que no cumplió. Nunca cumplió. Pero bueno, hay problemas más graves. Como que no lo vea, es gravísimo. Sí. Yo insisto, yo creo que no le importa. Yo creo que sabe. Pero bueno, a esta altura está enfocado para otro lado. O sea, el bienestar de otros, no de la población en general. O sea, lo que importan son las grandes empresas, los poderosos. El de a pie, bueno, está bien. Y lo peor es que busca el segundo mandato. Que Sí, esto es lo peor de bueno, todo. Está bien. ¿Qué querés que te diga? Cada uno. Pero bueno, continúe, por favor. Bueno, dice que sí, que los frentes de los datos del Monitor. Me perdí, no sé por dónde va. Q-Monitor. Ay, bueno, Sí, gracias. frente a los datos de Q-Monitor. Que eligió responder las narrativas de reelecciones y continúa el modelo. Milei confirmó que buscará un segundo mandato y aseguró que si los argentinos vuelven a elegirlo, profundizará, me da risa, profundizará las reformas iniciadas en el 2023. ¿Por qué no lo hace ahora? No, ojalá que no lo haga ahora, porque si lo hace ahora, ¿qué hacemos? Nos endeudamos más todavía. No, pero O sea, quiere volver a profundizar en las reformas que no hizo nunca. Ah, bueno, eso sí, claro, pero imagínate, si sigue con este mismo modelo y profundiza, en vez de llegar al 15, llegas al 10. No, y moroso ni te cuento. Claro. El futuro contrapasado, progreso contra la decadencia. Nunca estuvo tan clara la diferencia entre los modelos, afirmó. El presidente sostuvo que en las próximas elecciones será una disputa entre dos proyectos, que él representa, una montaña de promesas cumplidas. Toma, ¿Cuáles son? no lo sé. Ah, está bien. Sí, ahora mirá, qué loco, ¿no? Porque habla de futuro contra pasado, progreso contra decadencia. Claro, el tema es que ¿cuál es
¿Cuál es la gestión? Este modelo económico, esta gestión presidencial, ¿en dónde se ubica? ¿En el progreso o en la decadencia, según él? No, Porque bueno. dice, bueno, progreso contra decadencia. ¿Cuál es? ¿Qué sé yo? O sea, yo tengo mi opinión personal, por supuesto, pero digo, pensémoslo. ¿Cuál es? A mí me gustaría saber cuáles son esas promesas cumplidas. Busquémosla. Tarea para la casa. No lo sé, porque aparte sí. Claro, porque aparte el punto es este. Si vos estamos en un 2 y pico de inflación, la inflación minorista. Si vos vas unos cuantos años atrás, tenías la misma inflación. Fíjense, para el que quiera, fíjense cuando Kicillof era ministro de Economía, el hoy gobernador, cuando era ministro de Economía, fíjense la inflación que había durante su gestión como el economista del gobierno. Un 24%, si no me equivoco. Un 24% era la inflación. Bueno, también dice Pero que bueno. defendió la evolución de los económicos y que cuestionó las críticas sobre el poder adquisitivo. Discutimos sanciones con encuestas fabricadas o miramos los datos del crecimiento. Sí. Y agrega el vocero presidencial, Adrián Rabier, que reforzó esa línea y proyectó una victoria oficialista en primera vuelta en el año 2027. Bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Otra no puede ser, encima es nuevo en la vocería. No puede decir otra cosa. También lo que hizo fue defender la continuidad de la motosierra como herramienta central para sostener el equilibrio fiscal. Este equilibrio fiscal ficticio del que venimos hablando, ¿no? Y agrega que la motosierra le va a dar soluciones a la gente, aseguró. La Casa Rosada atribuye el mal humor social a sensaciones, reivindica récords de producción, exportaciones y consumo y sostiene que la pobreza bajó a la mitad. Según Rabier, no hay razones para cambiar este modelo. Qué tipo optimista que es, ¿eh? Sí, pero bueno, con estas noticias nos vamos al corte y volvemos en un minutito. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. And you can see it in my eyes. That girl, you've got me hypnotized. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter
winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Coming back to me, my heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me, what a shame. I think of all the years gone by, all the yesterdays for you and I. It was a flame back then, but oh my, something set ablaze when we said goodbye. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind that ancient history? Ancient history. Bueno, seguimos. Cierra una reconocida librería de Belgrano. Sus dueños cuentan que ya no dan más. Rubén Acosta y Berenice Blanco están juntos hace 23 años y 23 años. es una banda, ¿no? Toda una vida. Un montón. 23 años. Hay Juntos que felicitarlos a los dos. Sí, nuestras felicitaciones para ustedes. Sí, claro que sí. Después de mucho soñarlo, el 8 de octubre del 2018 abrieron la librería El Viento de los Libros en Mendoza 2620, en pleno corazón del barrio Belgrano. Desde hace 2 años las ventas cayeron la mitad. Desde diciembre pasado no llegaban a pagar el alquiler. Esto Qué triste, se viene viendo mucho. Sí, pero aparte qué triste, perdón que te interrumpí, Lucía, pero qué triste porque 23 años después, o sea, están juntas 23 años, en el 2018 cumplieron su sueño de poner una librería, ¿no? Y bueno, lamentablemente... Dice que acumularon deudas y que ya no dan más. Anunciaron el cierre de su local y las listas de librería que bajan las persianas crecen. Desde hace poco más de 2 años, la vida cambió para Rubén, que tiene 54 años y está jubilado por discapacidad. Tiene el 70% del cuerpo afectado. Tuvo 5 infartos y tiene 17 stents, una prótesis en la carótida izquierda y necesita hacerse otra operación. Claro, pero pobre hombre. O sea, con lo que está padeciendo, que necesita una operación, los infartos, los stents y este mal trago, que primero se le viene abajo su sueño, ¿no? Porque tiene que cerrar la librería. Pero aparte ahora, ¿de qué va a vivir? Uh-huh. ¿Qué tema, eh? Desde diciembre pasado no pudieron pagar el alquiler del local. Los ingresos entran por goteo y los gastos por manguera. Entonces, terminás endeudado hasta la coronilla. Merced en una negociación en la generosidad del dueño, llegamos a un acuerdo y nos iremos sin deudas, comentó. Bueno, qué bueno el dueño del local, ¿eh? Pudiendo ponerse en el lugar y entender cuál es la situación. Uh-huh. Pero bueno, no deja de ser una noticia triste. Cuando endeudarse parece una salida, pero volvieron a endeudarse para poder saldar la deuda del alquiler y le debimos pedir prestado a 4 personas. Le pedimos préstamos personales a 2 bancos y no los pudimos pagar. También pedimos platas en billeteras virtuales. Ojalá que no les hayan pedido a Galperín. Si le pidieron a Galperín, pobre gente. Van reuniendo endeudamientos para poder llegar, pero termina siendo invalible la ecuación, lo que hace apretarse cada vez más
la manguera para cortar que la gota a gota caiga más lento. Claro, pobre gente, la verdad, ¿eh? Porque aparte, mirá, dice que por ahora no tiene las cuentas inhibidas, por eso todavía pueden vender libros con tarjetas. Y dice en primera persona, si me preguntás cuánto debo en total, y es más o menos 30 millones de pesos. Si me prestaran 30 millones, no cerraría la librería. Endeudarte es caminar sobre arenas movedizas. Tarde o temprano terminás enterrado, se sinceró Rubén. Claro, qué tema, ¿no? Porque de esto es lo que hablábamos, del endeudamiento y de los morosos. Porque si cierra la librería es porque la librería prácticamente, bueno, no alcanza con el nivel de ventas para poder sostenerse en el mercado. Pero, ¿te seguís endeudando para mantener la librería abierta? Y hay gente que sí. Claro, ¿cómo haces? Bueno, dice que puso una liquidación de libros a 5.000 pesos. Mirá. Hasta el 29 de agosto estarán liquidando todos los libros y se pueden encontrar libros infantiles por 5.000 pesos y las ofertas de un libro 20.000 y 3 por 45.000. Desde que los vecinos y amigos conocidos se enteraron del cierre de la librería, El Viento de los Libros, recibieron muchos gestos solidarios. Hubo gente que se acercó a comprarnos libros infantiles, una señora nos trajo galletitas que hizo con sus propias manos y muchos jóvenes solidarios se acercaron a decirnos que no nos van a ayudar a armar una página para que lo podamos vender online. Bueno, sí. Ojalá que por lo menos al cerrar la librería, que es una muy mala noticia para esta gente, y una mala noticia también culturalmente, ¿no? Porque es una librería menos abierta, un local menos para visitar y para poder ir, y hay mucha gente que le gusta ir a las librerías, caminar, elegir los libros. La verdad que para el que le gusta es una linda actividad, pero aparte también influye mucho en la cultura. No es nada bueno para la cultura que cierren una librería. Bueno, Lucía, llegamos al final de nuestro segundo episodio, si se quiere, nuestro segundo programa de noticias. Bueno, muchas gracias por estar todos conectados de ahí. Y esto es Argentina, no lo entenderías. Gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Acuérdense, nosotros estamos los lunes, los martes y los jueves a las 20 horas. El jueves nos reencontramos. Un saludo para todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you.